intentar completar este capítulo. Si por si acaso muchos grupos están más adelantados, porque sé que creo que están en el capítulo 5, sinceramente yo no puedo correr así, no es la forma como doy clases. Deben entender los capítulos, no es aprender de memoria. Sí, y vamos a llegar nomás al avance que debe llegarse para los respectivos parciales. Hay temas que, por ejemplo, músculo esquelético, los tres temas casi están relacionados, así que lo voy a dar integrado, pero ya es capítulo por capítulo, pero hay un capítulo que es corto. ¿Ya? Bueno, de todas maneras, después de esto, vámonos con lo que es terminar este capítulo, si se puede, vamos con el otro, ¿sí? Y hablar de lo que sería osmolaridad, ¿sí? En realidad, primero se necesita hablar de ósmosis. Necesito hablar de ósmosis. Pasa. ¿Sí? Necesito hablar de ósmosis y estamos en el capítulo 4 y estamos hablando de transporte membrana. Para los que no están en contexto, o sea, ¿qué quiere decir? Hoy tendrían que haber dado una leidita hoy anoche, a ver qué pasa, empezamos. ¿Sí? Es hablar de que los mecanismos de transporte de membrana de las células son súper importantes, porque es así como las células se comunican con el medio extracelular. Y no es que cómo se comunican, sino es cómo intercambian las sustancias. Y dentro de esas sustancias que intercambian son iones, intercambian glucosa, aminoácidos, o sea, nutrientes, intercambia oxígeno, dióxido de carbono, intercambia otros elementos, hidrogeniones, etcétera, etcétera. Ya calcio, o sea, todo lo que tiene a su cabeza de intercambiar, y la célula necesita intercambiar todo el tiempo sustancias, porque si no estuviese muerta, ¿ya? Entonces habíamos hablado, solo para entrar en contexto, de que había varios mecanismos de transporte. En realidad hay dos, pero dentro de esos dos hay muchos elementos, y estos mecanismos de transporte son transporte activo y pasivo. El pasivo es el más complejo, es el que más tengo que aprender, ¿sí? Y el transporte activo sí es importante, es súper importante, pero no es complejo, así de simple, ¿sí? Pero deben aprender. Ahora, habíamos hablado de difusión simple y difusión facilitada. Por difusión simple va a depender mucho que la sustancia sea químico o hidrosoluble. Y por difusión facilitada solo hay dos elementos que pasan por difusión facilitada, pero una cosa importante. La difusión facilitada, ¿qué necesita? Buenos días. Proteína transportadora. No te olvides de eso, se va a preguntar. Bien, entonces dicho todo esto, vámonos a lo que es el transporte de agua. Entonces, cuando hablo del transporte de agua, estoy hablando de ósmosis. ¿Ya? En realidad, pasa. No, pasen. No se llama transporte de agua, sino se llama difusión de agua. Así. Entonces, a pesar de que la célula, si entre comillas, tiene una bicapa fosfolipídica, atende esto, te va a servir. No, fisiología te sirve como una base para lo que es fármaco, para entender muchos elementos en lo que serían incluso la parte de lo que son la parte patológica, cuando la célula se empieza a comunicar mal con el medio, porque hay células o la célula empieza a comunicarse mal con el medio. Entonces, la membrana celular, o sea, la bicapa fosfolipídica, entre comillas, no es permeable al agua, entre comillas, porque es hidrofóbica, ¿ya? Pero no se entiende, y no se entendía hasta el año 2000 por qué decían que era hidrofóbica, pero el agua pasaba como Pedro por su casa. O sea, ¿qué quiere decir? La célula, entre comillas, era muy permeable al agua, sabiendo que la bicapa fosfolipídica es hidrofóbica. Entonces, de ahí descubrieron a las famosas aquaporinas, o sea, los poros para el agua. Estos, los que han descubierto a las aquaporinas, son ganadores de premio Nobel solo por eso, ¿sí? Porque no entendían cómo el agua pasaba la membrana, y lo que es tan fácil, y decían es hidrofóbica. Entonces, descubrieron las aquaporinas que son poros para el agua. Y te podría decir que esta difusión de agua se llama difusión neta de agua. ¿Qué quiere decir? La difusión neta se traduce, porque tiene un nombre y un apellido de agua, ¿sí? Es que se podría traducir que el agua va a ir de donde hay más a donde hay menos, pero hay un detalle, ¿sí? Esta difusión neta de agua, esto va a depender mucho de los solutos que hay a ambos lados de la membrana, ¿sí? Entonces, la difusión neta de agua en las células es casi igual a cero,
Así necesito que entiendas. O sea, es casi igual a cero. ¿Sí? ¿Qué significa que sea casi igual a cero? Una cosa que debes entender y aprender. Dentro de la célula hay agua, pregunta, sí. Fuera de la célula hay agua, sí. ¿Sí? Pero el agua que hay fuera y dentro de la célula, ¿cuántos litros les había dicho que hay en el agua intracelular? ¿Se acuerdan? No te olvides de esos valores. Te van a preguntar hasta en residencia médica. No te estoy mintiendo. El que no me cree, solo revise el USML, el USML. Es un examen de residencia médica para los Estados Unidos. Y la mayoría de los exámenes se basan en ¿sí? Indudablemente se basan, nada más. Entonces, van a ver esos elementos y están inmersos estos números, ¿ya? Entonces, hay 28 litros de agua dentro de la célula, de los 42 que tiene una persona de 70 kilos, ¿ya? Esos 28 están dentro de las células, bien, lo dejaremos ahí. Y fuera de la célula hay 14, 11 litros en el intersticio y 3 litros en el intravascular. Pregunta, si aquí hay más agua y aquí también hay, entre comillas, un poquito menos agua, ¿por qué el agua no se vacía de un lado al otro? ¿O por qué no hay agua igual en la misma cantidad? La pregunta es esa. Porque si el agua difunde sin ningún problema de fuera hacia adentro y viceversa, ¿por qué no hay más agua en uno y en otro espacio? Eso va a depender de muchos factores. Uno, de la célula, la permeabilidad de la membrana. Primero eso, ¿ya? Y la célula va a controlar el agua que entra, ¿ya? Segundo, si bien el agua es capaz de atravesar la membrana celular, ¿sí? De alguna u otra manera, porque la que me interesa es la célula. Quizás no mucho que salga agua de la célula, pero me interesa o sea, no me interesa el espacio extracelular, pero sí me interesa esto, ¿ya? Entonces, si entrase mucha agua a la célula, ¿qué va a pasar? La célula se va a edematizar. No necesito que la célula se edematice, uno primero. O si sale agua de la célula, o sea, si sale agua de la célula, ¿qué va a hacer? Se va a deshidratar. La célula no puede estar edematizada ni deshidratada, debe tener un volumen constante. Eso necesito que constante. Entonces necesita condiciones isocóricas, se llama. ¿Sí? Isocóricas, ¿sí? Iso igual, córicos, volumen. Un volumen constante. La célula no puede dematizarse y no puede no puede deshidratarse, no puede hincharse ni deshidratarse. Por ejemplo, de aquí hoy al terminar van a conocer los conceptos de edema cerebral. Y vamos a tratar a un paciente con edema cerebral teóricamente desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? Entonces, las células no pueden ni hincharse ni deshidratarse. Para que no se hinchen ni se deshidraten, entonces, y sabiendo que el agua pasa, entra y sale fácilmente de la célula, entonces, lo que dice el libro para que entiendas es lo siguiente, dice, la difusión neta de agua es casi cero. ¿Qué significa? ¿Sí? Pero al mismo tiempo dice que la difusión de agua, no he dicho neta, mira, la difusión de agua en las células es 100 veces el volumen celular, y habla del glóbulo rojo, 100 veces el volumen celular. ¿Qué significa eso para que me entiendas? ¿Ya? Como que aquí te dice 100 veces el volumen celular y cuando te dice de difusión es casi cero. Vamos a entender. ¿Qué es eso? Entonces, para que la célula no se hinche ni se deshidrate, sabiendo que el agua pasa como Pedro por su casa a través de la membrana celular, ¿sí? Si entran 100 moléculas de agua a la célula, ¿qué tendría que pasar para que no se hinche? Tendría que salir también 100. Entonces, al mismo tiempo que entra agua a la célula, el agua también tiende a salir. ¿Ya? Por eso puedo decir, si entran 100 y salen 100, ¿cuánto es la difusión neta? 0. O, mejor dicho, casi 0, porque no es 0. Es casi 0. Estarás entendiendo. ¿Sí? Ahora, hasta aquí no hay cálculos, pero este es un concepto para entender. No es para saber de nuevo. El libro dice, en el glóbulo rojo, el volumen de agua que atraviesa la membrana celular es alto, te dice. ¿Cómo es eso? Es alto, o sea, significa que pasa mucha agua a través de la membrana. Bien, hasta ahí sí, ¿ya? Y aquí un detalle a destacar, ¿sí? Y además te dice que la difusión de agua en las células es 100 veces el volumen celular en el glóbulo rojo. Y quizás podríamos interpolar a todas las células, pero ¿qué significa eso? Esto
Si entra agua a la célula, también debe salir. Para que la célula se mantenga, ¿qué? Constante. O sea, volumen constante. Entonces, la difusión neta de agua es casi igual a 0. Entonces, ese es el problema. Ahora, si las células pueden hincharse, si las células pueden deshidratarse, y eso es grave. Por ejemplo, ¿en qué situación se deshidrata una célula? Por ejemplo, se va a deshidratar cuando hay trastornos, por ejemplo, en la diabetes y en los comas diabéticos. Ahí, ¿sí? Pasa. Hola, buen día. En los comas diabéticos ya van a ver, se va a deshidratar, ¿sí? O en los diferentes tipos de edemas que ya les voy a explicar, también se va en este caso hinchar. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quién no ha entendido? Hable. ¿Sí? No es esto a veces al principio facilito de entender. Bien, ahora vamos a comprender el concepto de presión osmótica, ¿ya? Y vamos a comprender todos estos elementos. Entonces, ¿qué era osmosis? Pregunta, ¿qué es osmosis? Difusión de agua. ¿Cómo es la osmosis en las células? El agua, ¿cómo es este fenómeno? El agua es muy permeable en las células, muy permeable. ¿Qué significa? Así como entra agua, sale agua de las células, en condiciones normales, ¿ya? Pero la célula siempre debe mantener un volumen, ¿qué? Constante, ¿ya? Y eso es la fisiología, volumen constante. Ahora, ¿de qué depende de que no haya algunos, o sea, el agua no esté ni más ni menos que fuera ni dentro, ni las células se hinchen, no se hinchen, ¿ya? Ahora sí vamos a hablar de un otro concepto, y ese concepto se llama la presión osmótica. La presión osmótica, ¿sí? ¿Qué es la presión osmótica y de qué depende? Primero, definición. La presión osmótica es una fuerza porque es presión, ¿ya? Que va a evitar la ósmosis. Evitar la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Difusión de agua. Entonces, ¿de qué depende la ósmosis? Depende de la presión osmótica. Bueno, entonces, ¿qué es la presión osmótica? Una fuerza que evita o limita la ósmosis. Hace que el agua no se mueva sino más. Si bien se va a mover, ya va a seguir manteniendo el volumen constante aquí y la cantidad de agua y el volumen constante. ¿Ya qué quiere decir? Aquí va a haber 28, aquí va a haber siempre 14, gracias a la presión osmótica. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la presión osmótica? Es la fuerza que evita la ósmosis, punto. O sea que, entre comillas, no le podría poner la palabra evitar, ¿ya? Le podría poner limitar. O sea, ¿qué quiere decir? Le da un límite a la ósmosis, a la difusión de agua. Ya vas a entender. Y este concepto es el más importante para clínica y para farmacología. Y para hacer muchos tratamientos. Bien, entender, porque no vas a hacer con esto, o sea, con esta cosa no vas a hacer, vas a entender y vas a utilizar mejor los tratamientos. Bien, o sea, vas a entender mejor y cómo hacer. Bien, ahora, si bien la presión osmótica es una fuerza que evita o limita la ósmosis, ¿de qué depende? ¿Sí? La presión osmótica depende de los solutos. Depende de los solutos. ¿Qué son los solutos? Los elementos que están disueltos en nuestros líquidos. ¿Ya? Si bien en el LIC, escúchame bien, y en el LEC hay agua, escúchame bien, no solo es agua. ¿Qué tenemos en el LIC y en el LEC? Pregunta, tenemos solutos. En otras palabras, el LIC y el LEC es una solución. Ambos son soluciones. Ambas son soluciones. ¿Ya? ¿Qué es una solución? Una mezcla de ¿qué? De soluto y solvente. Entonces, ambos elementos son soluciones y son mezcla de soluto y solvente. Son solutos y solvente. No es soluto nomás. Por ejemplo, ¿qué hay en el LIC y en el LEC? Solo voy a ir a grandes rasgos. En el LIC y en el LEC va a haber, por ejemplo, sodio, dependiendo en cuál de los dos. Por ejemplo, en el LEC hay más sodio. Me interesa mucho el LEC. Ya sabes que el medio interno me interesa mucho porque va a depender el LIC del LEC. ¿Sí? Hay potasio, pero poquito, pero ponemos hay potasio, hay calcio, hay proteínas disueltas, la albúmina, hay cloro, o sea, todo lo que hay glucosa, o sea, tanto hay solutos que son cargados, que tienen que carga, ya, como solutos que son apolares. En este caso, la glucosa es apolar, las proteínas sí tienen carga.
¿ya? La urea es apolar, pero igual son solutos. Entonces, pregunta para ustedes, cuando yo tengo una solución, ¿qué debo medir? Cuando yo tengo una solución, ¿qué debo medir? O cuando hablo de soluciones, ¿qué se mide? Su concentración. Eso necesito que sepa. ¿Ya? Entonces yo puedo deducir, escúchame bien, ¿sí? Que en el LIC y en el EC, mira, esta es la célula, este es el LIC y este es el EC, ¿sí? Que en el LIC y en el EC existe una X concentración. Ya te he dicho que el EC es una solución y el LIC es una solución y una X concentración. ¿Ya? Lo primero es eso. Esa X concentración que debes saber primero del LIC porque es la que medimos, ¿ya? Y la que te va a decir, por ejemplo, que cuando tú tengas una gasometría te van a decir la osmolaridad o un examen de sangre en terapia intensiva, vas a tener en cuenta estos elementos. Te van a decir, ¿sí? La concentración del LEC es de 288 a 300 miliosmoles por kilogramo. Miliosmoles por kilogramo. Sé que en la anterior clase más o menos hasta aquí se daba grandes rasgos, pero ahora voy a explicar. ¿Sí? Entonces, esta concentración de líquido extracelular de 200, nunca te olvides, te vamos a preguntar. Y no lo hagas para siempre, no te olvides. No solo para física, es para siempre. Te van a preguntar todo el tiempo. Ya vas a entender estos conceptos. ¿Sí? Eso quiere decir que todos estos solutos que aquí están, que han sido descritos, ¿sí? Van a hacer una concentración de 288 a 300. En el libro hay un concepto más de que toda la concentración de todos los líquidos corporales es 5.500 milímetros de mercurio. Bueno, ellos hacen 5.500 milímetros de mercurio de presión. Después vamos a hablar de eso. Eso no es tan relevante, eso es más relevante. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la concentración si yo te saco sangrecita y mido la concentración de tu plasma? 288 a 300 miliosmoles por kilogramo. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablo de soluciones, hablo de concentración. ¿Alguien me puede decir medidas de concentración? Por ejemplo, cuando yo te pido la glicemia, es la concentración de glucosa en plasma. ¿Ya? ¿Y cuánto es la glicemia? De 70 a 90 miligramos por ciento. ¿Sí o no? ¿Estamos? Bien. Necesito, como les digo, que entiendan eso. No es de saber. ¿Sí? ¿Qué significa? Es una medida de concentración. A estas se llaman las soluciones porcentuales. ¿Sí? Pero allá está en miliosmoles, o sea, está en osmoles. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar bien. Hay otros tipos de medida. Las soluciones, en este, si hay porcentuales, hay soluciones molares, como chinito. ¿Ya? Hay soluciones molares. ¿Ya? Hay soluciones equimolares, o sea, hay todo tipo de unidades de medida de concentración. En medicina se utilizan principalmente las porcentuales, las molares y las molares. ¿Ya? Para fines prácticos se utilizan molares y porcentuales. Para fines académicos siempre las molares. ¿Ya? Pero ahora vamos a hablar de esto. ¿De dónde viene esto de la osmolaridad y cómo es eso? Ya, lo primero que tienes que saber es lo siguiente. Ya te voy a explicar mejor la presión osmótica todavía, ¿ya? Porque eso necesitan saber para entender los capítulos más adelante. Bien, vamos a ver qué es una solución molar y molar, ¿ya? Las soluciones molares, ¿ya? Y molares, bueno, tienen un poquito de diferencia. Una es diferente que la otra, ¿sí? No mucho, pero es un poquito diferente. Como les había dicho en la anterior clase, una solución molar, ¿sí? Es un peso molecular expresado en gramos disuelto en un litro de solución. Ojo que cuidado, que digan que no nos ha dado el doctor, todo eso. Sé que les doy años de esto, ¿sí? Esta es una solución molar. La solución molar, o sea, como chinito, es igual un peso molecular expresado en gramos del soluto disuelto por 1 kilogramo de solvente. Eso primero, ¿ya? Todos estos cálculos los van a hacer en práctica y se les va a preguntar, ¿ya? Pasa, siéntate. No hagas ruido, hay asientos, donde hay asientos libres. Ahí está. Bien, entonces eso primero, ¿sí?
Cuando yo te hablo de la concentración del plasma, te dicen en molar. En molaridad es un peso molecular gramo del soluto disuelto en 1 kilogramo de soluto. ¿Cuál es la diferencia de los dos? ¿Sí? Porque sí tienes que saber la diferencia. Bueno, o por lo menos tendrías que saber, aunque yo no tendría que explicar, porque tendrías que ya saber por lógica. ¿Sí? Pero lo voy a hacer. Si yo quiero preparar una solución 1 molar, ¿ya? Y aquí vamos a tener una solución 1 molar, si quiero que sepas la diferencia. ¿Por qué te doy esto? Porque el Galton en este momento te habla de solución molar, que es lo académico. Todo es académico primero. Pero pasa los capítulos, llega a renal y más adelante pH y te dice la diferencia entre molaridad y molaridad es poca. Hablaremos de soluciones molares. Punto. Entonces, por eso necesito que sepas esa diferencia cuando vayas al exterior. No para ahora, quizás. Ninguno casi va a utilizar estas cosas en este momento, ¿sí? Pero cuando vayas al exterior te van a preguntar, bien, o te van a poner los conceptos aquí en juego. Bien, vamos a preparar una solución 1 molar, ¿sí? Entonces voy a agregar un peso molecular expresado en gramos, ¿sí? Y lo voy a disolver en 1 litro de solución. Eso quiere decir soluto y solvente hacen 1 litro. Soluto y solvente hacen 1 litro. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a poner el ejemplo. ¿Ya? El libro pone el ejemplo de la glucosa. La glucosa tiene un peso molecular gramo de glucosa es 180 gramos de glucosa. Entonces, si yo agarro 180 gramos de glucosa, lo mido, lo peso, ¿sí? Y lo disuelvo en agua, ambos, los 180 gramos más el agua, tienen que hacer 1 litro de solución. ¿Estamos? ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo hago una solución 1 molar? ¿Sí? Igual tengo los 180 gramos de glucosa. ¿Qué es estos 180 gramos de glucosa? Es un peso molecular gramo de glucosa. ¿Ya? Esto está en tabla. No es que yo me haya inventado, el que quiere puede investigar. Entonces, ¿qué hago? Aquí yo tengo 1 kilogramo de solvente, solo agua, solvente. ¿Sí? Si quieres tomarlo, no es correcto. Pero para que me entiendas, tenemos 1 litro de agua. Aunque no es correcto, pero sirve para ustedes. No es, esto se puede hacer. Entonces, si yo ya tengo 1 litro de solo agua y le aumento 180 gramos, ¿qué va a pasar? Estos 180 gramos van a ocupar un volumen, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Este volumen va a aumentar, ¿qué? Un poquito cuando se diluyan ambos y hagan la solución. Entonces, la diferencia, si hasta aquí era 1 litro, mira, hasta ahí teníamos 1 litro, ¿se acuerdan? Ya, hasta ahí era, digamos. ¿Sí? Cuando le aumento los 180 gramos, ¿qué quiere decir? Esto aumenta un poquito. Entonces, la diferencia es este poquito entre solución molar y molar. ¿Ya? No es lo mismo una solución molar que una solución molar. La solución molar es soluto y solvente 1 litro. En cambio, la solución molar es 1 litro de solvente y encima le colocas el soluto. Así. Y entonces eso hace que un poquito sube el volumen de la solución. Y esa es la diferencia. ¿Entendido? ¿Quién no ha entendido entonces? Mejor. Los pocos que no han entendido. ¿Quién no ha entendido? Vamos. Doctor, ¿las palabras solución y solvente son iguales? No. ¿Cuál es la diferencia? Ya les he dicho, tendrían que saber ustedes. Solución se llama a una mezcla. Una solución tiene soluto y solvente. ¿Sí? Una solución tiene los dos, soluto y solvente. Por ejemplo, pregunta para ustedes: ¿qué es el agua? ¿Es solución? No, es agua nomás, es solo solvente. Ese es el equipo del estudiante. Entonces, el solvente es una parte de la solución. Es donde se disuelve el soluto. ¿Ya? Entonces, solución es una mezcla de soluto y solvente. El solvente es el que disuelve el soluto. El agua es el solvente universal. ¿Lo ven? ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya? Ahora, no te olvides que puede haber solutos en solvente.
¿Ya? Ahora, las soluciones, por ejemplo, no solo son sólido en líquido, porque puedo entender sólido en líquido. No, hay soluciones líquido en líquido. Hay soluciones gas en líquido. ¿Sí? Por ejemplo, el mejor, perdón la redundancia, oxígeno y dióxido de carbono son gases y están disueltos en nuestra agua corporal. Entonces son gases disueltos en líquido y los gases constituyen el sólido. Hay soluciones líquido en líquido. Si yo mezclo alcohol más agua, estoy formando una solución líquido en líquido. ¿Ya? Por ejemplo, cuando te dice la cerveza tiene dependiendo del tipo de cerveza, 4 grados de alcohol. Es una concentración del alcohol en esa agua. Lo mismo del whisky, lo que tú quieres. Así es. Entonces, incluso hay soluciones sólido en sólido. ¡Wow! O sea, ¿cómo es eso? Es que deberían a ustedes darles esto. Esta materia es importante para entender y para repasar lo que ni en colegio te dan. No sé, en el preuniversitario los que han entrado, ¿les han dado estas cosas? No. Unidades de medida y todas estas cosas básicas para entrar a estudiar medicina. Ustedes para entrar a estudiar medicina deberían ser peritos en biología, física y química, básica. Así. Entonces, ¿qué solución sólido en sólido, por ejemplo, conocemos? ¿Sí? El mejor ejemplo podría ser el concreto. Aunque tiene hierro, es sólido. Tiene tierra, o sea, la arena, es sólido. Tiene cemento, una porción, es sólido. Eso es una solución sólida en sólido. O sea, hay varios tipos de solución. Y nuestras soluciones son las que entendemos hasta ahora, soluto y solvente. Pero quiero que entiendas, estos gases también son sólidos, disueltos en agua. O a veces podemos tener estos elementos en nuestro cuerpo. ¿Estamos? Bien. ¿Quién no ha entendido el concepto de lo que es molar y molar? Levante su mano, porque sí se les va a preguntar, sus docentes de práctica les van a preguntar. Por favor, díganme. A ver, y quiero buscar una cosita aquí que necesito tomar. Bien, una cosa que sí debes saber. Ya, una cosa fin. No entiendo por qué el uno de molar no sube y el de molar sí. Bien. Mira, haz de cuenta que los dos tienen capacidad de 1 litro. Ya, entiende tu cabeza, los dos tienen capacidad de 1 litro. Ya, vamos a volver a hacer la solución. Deben entender eso. Ya, vamos a hacer nuevamente la solución. Los dos, sé que no son los dos dibujos iguales, pero haz de cuenta, tu imaginación es grande. Por eso necesito imaginación aquí. Aquí tengo una solución 1 molar y aquí tengo una solución 1 molar. Bien. Entonces, yo quiero formar una solución, ¿correcto? Entonces necesito el solvente. Y el solvente es agua. En ambos hay agua. Lo tendremos así. ¿Ya? Yo necesito formar una solución 1 molar. Entonces, el concepto dice: la solución molar es un peso molecular gramo disuelto en 1 litro de solución. ¿Qué dice entonces? La solución debe tener 1 litro. ¿Y qué es una solución? Una solución es soluto más solvente. Entonces, ambos deben tener 1 litro. ¿Sí? Entonces, no te olvides que estos 180 gramos, ya pasen. Ahí fácilmente. Ambos, soluto y solvente, deben hacer 1 litro de solución. ¿Sí? Escúchame bien. Ahora, no te olvides que cuando yo agarro este soluto, que 180 gramos tiene un volumen, ¿correcto? Se ocupa un volumen. Entonces, pero yo debo formar 1 litro de solución. Entonces, como debe ser solo 1 litro, ambos deben ser, o sea, estos 180 gramos, si quieres tomar, le pondremos que estos son 100, estoy haciendo algo para que entiendan, eso siempre me preguntan.